Kafka pretendió legarnos su silencio. No quería que descubriéramos sus dudas, sus miedos, sus vacilaciones. Muchas de las obras escritas por Kafka verían la luz antes de presenciar los horrores que sobrevendrían después de la Primera Guerra Mundial. La opresión y la incomprensión del hombre moderno lo hacían vulnerable ante los poderes burocráticos de la sociedad. Kafka observaba a esos seres diferentes y pintaba personajes, tiempos y situaciones donde nada era improbable, donde nada era imposible. Uno de sus cuentos más conocidos, La Metamorfosis, representa a un joven empleado, soltero, que vive en la casa de sus padres y un día se despierta convertido en algo parecido a un monstruo con caparazón y patas. Gregorio Samsa es el personaje que representa la opresión del mundo cotidiano. Es posible que en muchos aspectos Franz Kafka se sintiera como un Gregorio. Su vida, de todas maneras, tuvo algunos momentos de tranquilidad. La amistad con su contemporáneo Max Brod fue un gran apoyo para su espíritu, que desde la adolescencia se mostraba temeroso e inseguro. Los dos jóvenes se habían conocido casi 20 años antes, en 1902, mientras estudiaban leyes en la Universidad de Praga. Kafka había encontrado en Brod a un verdadero compañero en medio de la soledad que había asignado sus días de judío alemán en el mundo checo. Cuando era un adolescente, se había declarado ateo y socialista, y si bien nunca militó en ningún partido, sus ideas lo habían alejado de las relaciones sociales. Jamás disfrutó de su trabajo rutinario, pero nunca pensó en ganarse la vida como escritor. El amor, aunque lo visitó más de una vez, tampoco se había concretado en matrimonio. La presencia de la angustia y de la debilidad física lo había acosado siempre. Brod era un intelectual y un escritor sin gran talento, pero dotado del espíritu crítico, capaz de reconocer en los trabajos de su amigo a uno de los más talentosos escritores del siglo XX. Después de la muerte de Kafka, Max Brod se convirtió en uno de sus más importantes biógrafos y a él se deben las correlaciones que se han hecho entre los datos de la vida y los escritos del autor. En los últimos días de su vida, acosado por la tuberculosis, Franz Kafka había reiterado en varias oportunidades su determinación de quemar su obra. Había dicho a su compañera Dora Diamant que si él no llegaba a hacerlo porque las fuerzas no le alcanzaban, lo hiciera ella por él. Curiosamente, después de haber pedido semejante cosa, Kafka no dejó de escribir, sino que redactó uno de sus cuentos más angustiantes y bellos, El Proceso. ¿Quería realmente Kafka que sus obras cayeran en el olvido? El 10 de abril de 1924, Kafka fue trasladado a Wienerwald Sanatorium. Los últimos días fueron muy dolorosos. La enfermedad ya no le daba tregua. Había perdido la voz y se expresaba mediante unos papeles que garabateaba con esfuerzo en los intervalos que le dejaba el exceso de morfina. Franz Kafka murió el 3 de junio de 1924. En la habitación lo acompañaban su mujer, Dora Diamant, y su médico. A los pocos días, Max Brod
hallaba un papel manuscrito donde Kafka dejaba expresa su última voluntad. Querido Max, este es mi último deseo. Todo lo que dejo aquí, ya sea en forma de diario, manuscritos, cartas, tanto mías como de otros para mí, borradores y todo eso, deberá ser quemado sin ser leído. Lo que ha sido editado no deberá volver a editarse. Siempre tuyo, Franz Kafka. Esta nota, que hacía las veces de testamento, fue leída primero por Max Brod y apenas un año después por todos aquellos que compraron la edición de la novela El Proceso, una obra que Kafka había dejado no solo inédita, sino también inconclusa. Brod se había ocupado de corregir y de completar el texto. En 1925, Max Brod convenció a un editor de vanguardia de Berlín a que publicara esta novela. El público escaso que accedía a esa publicación se encontró con uno de los textos más reveladores. Un año más tarde, 1926, Brod convenció a un editor de Múnich de publicar El Castillo, otra novela que Kafka había comenzado en 1922 y que había dejado sin final. Se editaron 1.500 ejemplares y se vendieron todos. En 1927, Brod publicó otra novela que en varias ocasiones Kafka había dicho que llamaría El hombre que desapareció, y que Brod finalmente decidió llamar América. En los años que siguieron, Max Brod se ocupó de editar otros manuscritos corrigiendo ortografía, acentuación, terminando y reordenando capítulos que estaban sueltos en los manuscritos originales. Entre esos papeles también vieron la luz algunas cartas personales, cartas de amor, el diario íntimo y la carta a su padre. Querido padre, hace poco me preguntaste por qué digo que te tengo miedo. Como es habitual, no supe qué contestarte, en parte precisamente por ese miedo que me inspiras. A ti ese problema te ha parecido siempre muy sencillo, al menos por la forma en que has hablado de él delante de mí y sin reparos delante de otras personas. ¿Lo ves de esta manera? Toda tu vida te has sacrificado por tus hijos, especialmente por mí, y yo nunca estoy a la altura de tu sacrificio. A partir de 1933, con la llegada de los nazis al poder, los escritores judíos fueron quitados de las lecturas escolares y de todo tipo de contacto con el público alemán. Las editoras que habían publicado autores judíos fueron allanadas y perseguidas. A pesar de los esfuerzos de Brod, Kafka en aquel momento no era de ninguna manera un autor conocido. Por esta razón, no figuró en la lista de los prohibidos. Sin embargo, su lectura se vio limitada durante muchísimo tiempo al público ario. Sin dejarse vencer por nada, ni por el entorno, ni por los remordimientos, Max Brod consiguió el apoyo de varios prestigiosos escritores para que avalaran la publicación de los textos de su amigo. Así fue como logró una manifestación pública y las firmas de Martin Buber, Hermann Hesse, Heinrich Mann, Thomas Mann y Franz Werfel en un documento que apoyaba la edición de Kafka por tratarse de un acto espiritual de dimensiones inusuales, especialmente hoy, en estos tiempos de caos.
Una vez vencida la Alemania nazi, el público masivo pudo tomar contacto con los textos y quedó impresionado por la agudeza de este oscuro autor checo de principios de siglo que había hablado de la opresión del individuo con tal clarividencia. En ese momento, entonces, volvió a formularse la pregunta original. ¿Hizo bien Max Brod en desoír el pedido que su amigo le había hecho en el testamento? Para emitir un juicio deberíamos conocer algunas cuestiones. ¿Quién era Kafka en el momento de morir? ¿Por qué habrá querido que quemaran sus obras? ¿Qué es lo que no quería publicar? Franz Kafka nació en Praga el 3 de julio de 1883 en la familia del señor Hermann Kafka, un comerciante hebreo. La casa natal ha sido destruida. Solo queda el gran portón, donde un cartel recuerda que allí nació el escritor. Después de la muerte de sus dos hermanos mayores, Franz quedó como el único hijo varón y el hermano mayor de tres hermanas, Otla, Eli y Fali. Tanto la madre como el padre tuvieron una increíble incomprensión frente al talento del hijo para la literatura. La figura de un padre robusto frente a un niño siempre inepto para las tareas físicas y de fuerza ensombreció su vida desde el comienzo y contribuyó seguramente a la angustia de sus escritos. Su padre era para él un gigante, todopoderoso y a la vez un repulsivo tirano. En 1910 inicia su diario y en 1911 comienza a escribir una novela que queda en papeles dispersos y que luego saldrá a la venta con el nombre de América. En este mismo año escribe muchos textos breves que aparecen en la revista Hyperion. La íntima visión que Kafka tenía de su padre es expuesta a partir de la publicación conocida como Carta al Padre. Estos papeles eran en realidad unos apuntes escritos solo para sí, prueba de lo cual es que en ningún momento el autor revela el nombre del destinatario. A partir de la biografía escrita por Brod y de la publicación de la Carta al Padre, muchos críticos han querido ver en sus cuentos más famosos los rastros de esta relación tortuosa. La historia se refleja directamente en el juicio, en el proceso, en la figura de un hombre perseguido por un poder superior e incomprensible, o de aquel otro personaje que busca la aprobación en vano en el castillo. La imagen de Kafka es la de un hombre terriblemente solo, más allá de sus amigos, de sus mujeres que amó, del trabajo que odió y de la sociedad que vivió y que pocos años después de su muerte se hundiría en la destrucción más cruel descripta en sus propios libros. Pero nada hacía pensar que este hombre iba a ser un escritor de importancia. Kafka trabajó durante toda su vida en el Instituto de Seguros contra Accidentes de Trabajo, en un puesto muy similar al de su personaje más famoso, Gregorio Samsa, de La Metamorfosis. Cumplía horario, soportaba rutina de oficina,
y no estaba enterado de que era un escritor. En la noche del 9 de agosto de 1917, sufrió un fuerte ataque y el 4 de septiembre los médicos diagnosticaron la tuberculosis. Desde entonces fue dado de baja en el trabajo y ahí es cuando rompe definitivamente su noviazgo con Felice Bauer, con quien había estado a punto de casarse 2 veces. En 1920 comienza su conocida correspondencia amorosa con la periodista checa Milena Jesenka, la única mujer no judía en su vida, esposa de Ernst Polak y la primera traductora al checo de las obras de Kafka. En 1922 se interna por 3 semanas en el sanatorio de Spildenmühle. En febrero de ese mismo año comienza su tercera novela, El Castillo, y aquí se inicia el ciclo final de su vida, donde escribe la parte más maravillosa de su obra. En agosto de 1923 conoce a la polaca Dora Diamant, que lo acompañará hasta su último día. El invierno de Berlín del año 1923 fue particularmente adverso. La economía de Kafka tuvo un efecto nefasto sobre su salud. Kafka era en el momento de su muerte un perfecto desconocido. No había posibilidad de que un amigo aprovechador quisiera sacar ventaja de él. Max Brod no ocultó jamás el mandato que le había dado Kafka. Después de transcribir el testamento en el prólogo El proceso, expresó sus razones. Mi decisión se apoya simple y únicamente en el hecho de que los trabajos inéditos de Kafka contienen los más maravillosos tesoros. Y es más, dentro del conjunto de su obra, es en la parte aún no publicada donde se halla lo mejor que él ha escrito. Con toda honestidad, debo confesar de que se trata de un hecho de valores éticos y literarios los que me han llevado a decidir la publicación. Me han resultado suficientes y lo habría hecho finalmente, aunque se hubiera levantado ante mí alguna objeción para que yo los publicara. Otro atenuante para la acción de Brod es el hecho real de que Kafka, que había dedicado sus noches a escribir obsesivamente, había tenido tiempo suficiente como para quemar él mismo sus obras. Sin embargo, no lo hizo. Nunca sabremos si Kafka quería realmente que Brod quemara sus obras. El mismo Brod declaró que por alguna razón Kafka había puesto tal responsabilidad en la única persona que no iba a llevarla a cabo. En más de una oportunidad, Kafka había mencionado la idea y Brod le había adelantado que no lo haría. De todas maneras, también es cierto que si bien la correspondencia y el diario íntimo tienen un valor literario, Brod podría haber guardado cierto respeto por la intimidad de su amigo. La carta al padre, si bien uno de los textos más desgarradores que se hayan escrito en este siglo, pertenece al dominio del pudor. También es cierto, padre, que nunca me has pegado en serio. Pero las voces, la ira enrojeciéndote el rostro, la premura en desabrocharte el cinturón y dejarlo preparado en el respaldo de la silla, esas actitudes me han afectado casi más que el castigo. Es como cuando tienen que ahorcar a alguien. Si lo matan, ya está. Pero si tiene que ser testigo de los preparativos, aunque después le perdonen la pena, quedará afectado para siempre. Y Brod, frente a un momento de la historia en que el fuego funcionaba como un manto de olvido por sobre las palabras y los cuerpos de las víctimas, la decisión de quemar sus propias obras resulta violenta y macabra. Brod salvó del olvido y de las garras nazis muchos textos de Kafka. Otros tantos se perdieron cuando la Gestapo
entró por la fuerza en la casa de Dora Diamant. El cuerpo de Kafka fue enterrado en el cementerio hebreo de Praga, Stadtschmidt, donde estaban enterrados también los restos de su padre y de su madre. Es un cementerio casi deshabitado, con muy pocas tumbas. Las personas que debían descansar allí murieron antes de tiempo y en diversos campos de concentración. Milena Jessenka-Pola, que murió en 1944 en un campo de concentración nazi. Las 3 hermanas de Kafka también murieron en campos de concentración. Los libros de Kafka, en cambio, sobrevivieron a su última voluntad y a los años sangrientos. La pregunta sobre la culpabilidad de Max Brod a estas alturas parece inmerecida. De todas maneras, es imposible ahora quemar los libros editados en todos los idiomas del mundo, o más aún, ya nadie, ni quienes lo han leído, ni los que aún no, podrán evitar pisar las huellas que han dejado en este mundo kafkiano las invenciones de Kafka.